Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Como siempre me siento feliz de estar con ustedes, listos para otro chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Y hoy prepárense porque la bomba va a explotar. Tenemos información exclusiva, directa desde las entrañas de la farándula turca. ¿Están listos para saber la verdad, la pura y dura verdad? Porque hoy, mis cielas, vamos a bucear profundo. Hoy el tema del momento, el que ha revolucionado redes y corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El dúo dinámico, la pareja de ensueño que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero en Love is in the Air. Esa serie, ay, Dios mío, que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus miradas cómplices, su química innegable. Y que nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero, ¿saben qué? El amor, a veces, es como el ave fénix, renace de las cenizas. Y según fuentes muy confiables, de esas que conocen cada movimiento en el laberinto de la farándula, parece que la llama del amor entre Hande y Kerem no se ha extinguido del todo. La llama sigue ardiendo. Pero aquí viene lo bueno, la verdadera bomba. Porque no es solo un rumor, no es solo un deseo de los fans. Hay algo más, una condición. Una condición secreta. Una condición que al parecer es la clave, el enigma, el mapa del tesoro para que esta pareja vuelva a ser lo que era, para que vuelvan a estar juntos. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense hasta el final del vídeo. Vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada pista, y vamos a llegar al fondo de esta historia. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, verdades a medias, y el delicioso drama que tanto nos gusta, quiero hacerles una pequeña, pero importante petición. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta familia, pero todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Suscríbanse ya. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismecitos, análisis, noticias calientes, exclusivas y secretos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Porque aquí, mis amores, la información vuela. Y ahora sí, comencemos. Así que, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas indiscutibles, dos talentos que brillan con luz propia, dos figuras que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Su historia de amor, que comenzó como un cuento de hadas en el set de Love is in the Air, nos cautivó a todos. La química entre ellos, la química, era innegable, palpable, explosiva. La conexión, esa mirada que lo decía todo, esa complicidad que traspasaba la pantalla. Y sus fans, nosotros incluidos, soñábamos con que el amor de la ficción se convirtiera en realidad. Y así fue. Por un tiempo fuimos testigos de un romance de ensueño, de cuento de hadas moderno con fotos románticas, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, viajes por destinos exóticos. Todo era perfecto. Parecían sacados de una película romántica. Eran la envidia de todos, el ejemplo de que el amor existe y que a veces incluso nace entre sets de filmación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan, no siempre tienen el final que esperamos o que deseamos. Y para nuestra tristeza, la relación llegó a su fin, como un castillo de arena que se desmorona ante las olas. Un duro golpe para todos los que creíamos en ellos. Pero como el dicho popular dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, mis amores, esas cenizas parecen estar más que encendidas, parecen brasas vivas listas para avivar la llama de nuevo. Desde hace meses, los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem han sido constantes, han inundado las redes sociales, han alimentado la esperanza de los fans y han mantenido viva la llama de la especulación. Han aparecido fotos que parecían sospechosas, vídeos que parecían indicar una cercanía, y fuentes cercanas, que con sus declaraciones, han alimentado nuestras esperanzas. Y ahora, como les digo, tenemos más pruebas que nunca. Pruebas que si las juntamos, nos dan un panorama más claro, más definido. En el último tiempo hemos visto ciertas pistas, pequeños detalles que, analizados con lupa, nos dicen mucho. Por ejemplo, han sido vistos en lugares similares, en eventos, en fiestas. Aunque no juntos directamente, ojo, no se los ha visto agarrados de la mano, no se han mostrado como pareja públicamente, las coincidencias son demasiadas para ser pura casualidad, ¿no creen? ¿Qué hacen dos personas, que se supone que ya no están juntas, en los mismos lugares, en el mismo tiempo? Sospechoso, muy sospechoso.
Además, ambos han compartido mensajes en redes sociales, esos mensajes que a veces son simples, pero a veces tienen dobles intenciones. Mensajes que para los más observadores, para los que nos dedicamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada emoji, podrían interpretarse como indirectas, como guiños, como señales. ¿A quién van dirigidas esas indirectas? La intriga es máxima. ¿Serán para sus fans? ¿Para los medios de comunicación? ¿O será que realmente se están hablando, que se están enviando mensajes de amor, a través de las redes sociales? El misterio es grande. Y ahora, llegamos a la parte que todos estaban esperando, la que nos mantiene al borde del asiento, la condición secreta. ¿Qué es lo que Ander Cell exige para volver con Kerem Bürsin? ¿Cuál es el requisito, el trato, el pacto que podría definir el futuro de esta pareja? ¿Qué es lo que está en juego? Prepárense porque la bomba está a punto de estallar. Pues según las fuentes, y aquí es donde la exclusividad se hace presente, la condición principal de Ande es el compromiso. Así como lo escuchan. La palabra mágica. El contrato de amor. Sí, amigos, Ande al parecer está buscando algo más serio, algo más estable. Después de una relación que si bien fue muy intensa, muy pasional, también fue muy corta, Ande estaría buscando un compromiso más profundo, una promesa de futuro. Querría una seguridad que quizás no sintió en su relación anterior. Quiere saber que Kerem está dispuesto a invertir en el futuro de la relación, a comprometerse a largo plazo. Quiere construir algo sólido, algo que perdure, que resista el paso del tiempo, y que no se rompa ante las primeras dificultades. Y por supuesto esto implicaría, según nuestras fuentes del matrimonio, la palabra mayor. El paso definitivo. Aparentemente Ande estaría harta de relaciones fugaces, de amores de verano, de amores que nacen y mueren rápidamente. Estaría buscando una estabilidad emocional, una seguridad que le permita enfocarse en su carrera, en sus proyectos y en su felicidad personal. Y para volver con Kerem, estaría dispuesta a poner sobre la mesa la condición de formalizar la relación. Un paso que en el mundo de las celebridades es muy importante. Porque sabemos que el ritmo de vida de estos famosos es frenético, lleno de compromisos, viajes, rodajes y poco tiempo para el amor y la vida personal. Pero Ande, al parecer, estaría priorizando su vida personal, su felicidad, su estabilidad emocional. Estaría dispuesta a tomar una decisión que, a pesar de que puede implicar un cambio en su estilo de vida, le brinde la tranquilidad y la felicidad que tanto anhela. Valiente, muy valiente. Pero, ¿qué piensa Kerem Bürsin al respecto? ¿Está dispuesto a aceptar esta condición? ¿Realmente quiere volver con Ande? ¿Está dispuesto a dar ese gran paso? Pues, según las mismas fuentes, Kerem está en una encrucijada. Un dilema digno de una telenovela turca. Por un lado, el amor que siente por Ande es innegable, es real, es palpable, es lo que los une. La extraña muchísimo, la admira, y al parecer, no ha logrado olvidarla del todo. El corazón, a veces, es terco. Por otro lado, el compromiso implica un cambio importante en su vida. Kerem, conocido por su espíritu aventurero, su personalidad enérgica, su estilo de vida más relajado, más libre, no es precisamente un hombre de ataduras, no le gusta que lo encasillen, no le gusta que lo controlen. Le gusta viajar, explorar, vivir la vida al máximo sin dar explicaciones. La pregunta clave, la pregunta del millón, es: ¿está dispuesto a cambiar su forma de ser por amor? ¿Estaría dispuesto a renunciar a cierta libertad, a ciertos sueños, para construir un futuro con Ande? ¿Estaría dispuesto a dejar de lado esa vida de soltero codiciado para casarse y formar una familia? Esa es la pregunta del millón. Y honestamente no tenemos la respuesta definitiva. Pero, según las últimas noticias, Kerem estaría reflexionando, considerando seriamente la propuesta de Ande. Estaría evaluando pros y contras. Al parecer, está dispuesto a negociar, a ceder en algunos aspectos, a llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos, a tener una segunda oportunidad con la mujer que ama. Se está replanteando su futuro. Está pensando en el amor, en la felicidad, en el compromiso. Se está poniendo serio. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, mis amores. Porque aunque Ande ha puesto la condición del compromiso, parece que también está dispuesta a ceder en ciertos aspectos.
Según nuestras fuentes, Ande estaría dispuesta a darle a Kerem un poco más de tiempo, a no apresurar las cosas. Querría que la decisión de Kerem fuera sincera, que viniera del corazón, que no fuera una imposición, sino una elección personal. Querría que Kerem se sintiera cómodo con la idea del compromiso, que estuviera convencido de que es lo que quiere, y que lo haga con amor y con alegría. No quiere que lo haga por presión, o por obligación. Quiere que lo haga porque la ama. Por lo tanto, la situación actual es la siguiente: Ande ha planteado su condición, Kerem está evaluando la situación, y ambos están en un proceso de negociación. Negociación de amor. Negociación de futuro. La esperanza de los fans es que ambos encuentren un punto medio, que logren llegar a un acuerdo que les permita volver a ser felices juntos, que puedan superar las diferencias, y que puedan construir una relación sólida y duradera. Un final feliz. ¿Pero qué opinan ustedes, mis amores? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Creen que el amor es suficiente para superar las diferencias, para cambiar el estilo de vida, para romper las barreras? ¿Y qué opinan sobre la condición de Ande? ¿Creen que es justa? ¿Creen que es una exigencia razonable? ¿O creen que está siendo demasiado exigente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir nuestras ideas sobre este apasionante mundo del espectáculo. Quiero saber qué piensan. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos desentrañado la supuesta condición secreta para la reconciliación de Ande y Kerem. Hemos analizado la situación actual y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja que tanto amamos. ¿Será que finalmente tendremos el final feliz que tanto deseamos? ¿Será que volveremos a verlos juntos, de la mano, radiantes de felicidad? El tiempo lo dirá. Por lo pronto solo podemos seguir esperando, seguir soñando, seguir apoyándolos, y seguir disfrutando de esta apasionante historia. El amor es impredecible. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, preparándolo, investigando y sobre todo compartiéndolo con ustedes. Espero que la información les haya resultado interesante y que se hayan divertido con las especulaciones. Recuerden que todo esto son rumores y filtraciones, pero qué rico es soñar. Qué bonito es ilusionarse. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad, por ser tan fieles y leales, y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. No se olviden de dejar sus comentarios, de contarme qué opinan, de qué les gustaría que habláramos en el próximo vídeo, qué chismes les interesan, qué famosos quieren que analicemos. Sus sugerencias son valiosas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. No sean tímidos. Denle like. Compartan este chismecito con sus amigos y familiares, con todos los que aman el drama y la farándula, para que todos estén al tanto de lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco, para que nadie se pierda esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para que estén al tanto de todas las noticias y chismes que les traemos. No se pierdan nada. Sean parte de esta gran familia. Únanse a la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca duerme.